El siniestro cazador de lobos, secretos aterradores y misterios ocultos en Ciara, parte 1. Ciara, un barrio donde la pobreza acechaba en cada esquina, ahora también tenía su sombra. Los murmullos en las plazas, las miradas furtivas en las calles, todos hablaban de un ser que se había posado sobre ellos como una nube oscura. El cazador de lobos rondaba, y la atmósfera de tranquilidad ya no existía. El miedo se cernía palpable, las risas se apagaron, y el corazón de David, un joven mecánico, empezó a latir con un ritmo frenético. David siempre había sentido que su barrio era su refugio. Con la mano en el motor de un viejo coche, sus pensamientos iban y venían entre el trabajo y el bienestar de su madre y hermana. Pero estos días, esa paz se había vuelto un eco lejano. Cuando escuchó una tarde a don Felipe, el vecino venerado y considerado un ángel guardián, hablar en voz baja sobre una niebla espesa que traía un aura de peligro, los escalofríos le recorrieron la espalda. Las desapariciones empezaron a multiplicarse, a sumar nombres que se volvieron rostros familiares. No es más que una leyenda, pensó David al principio. Pero una noche, tras cerrar el taller, Lucas, su amigo de infancia, se acercó con una mirada que irradiaba pánico. Vi algo, David, juro que vi una sombra en el parque, algo que no debería estar allí. A medida que las palabras de Lucas salían a trompicones, la incredulidad de David se enfrentó a su creciente inquietud. El aire se volvió denso, y por un instante la oscuridad pareció tragarse sus risas. La policía, en su paralizante inacción, no solo ignoraba la amenaza, sino que había un retablo de silencio que lo cubría todo. Algo siniestro se estaba gestando bajo la superficie, y la desconfianza entre los vecinos empezó a crecer como una maleza. «No podemos quedarnos de brazos cruzados», dijo David, decidido a desentrañar la verdad que parecía ocultarse entre sombras. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Con Lucas como aliado, se lanzaron a la investigación, sus corazones latiendo más fuertes con cada paso. Sin embargo, pronto descubrieron un secreto aterrador. Don Felipe tenía un pasado envuelto en oscuridad. La atmósfera en el vecindario se tornó aún más opresiva. Cada conversación se mezclaba con rumores de brujería, de rituales en la noche. Entonces, una noche, decidieron explorar el viejo taller de don Felipe, convencidos de que era allí donde se encontraría la verdad. Al cruzar la puerta, un aire denso y penetrante los envolvió. Las paredes estaban impregnadas de un eco antiguo, un susforro que parecía arrastrar sus almas hacia el abismo. Mientras examinaban el lugar, un objeto llamó su atención, una cabeza de lobo disecada. Junto a ella, un cuaderno desgastado, con listas de nombres, todos ellos desaparecidos. El escalofrío hizo temblar a David, mientras un crujido resonó detrás de ellos. En un instante, su corazón se detuvo. La sombra que creían controlar había recibido su respuesta. «¿Qué más nos está ocultando?», pensó, sintiéndose más vulnerable que nunca. Un rostro familiar apareció en la penumbra, y el horror se apoderó de él cuando escuchó la risa siniestra retumbando en el taller. David y Lucas se encontraron en la telaraña de secretos, a punto de descubrir que la verdadera cacería apenas comenzaba. La risa resonaba como un eco en el oscuro taller, un sonido distorsionado que parecía rebotar en las paredes, burlándose de David y Lucas. El corazón de David retumbaba en su pecho mientras el sudor frío le escurría por la frente. Aquella figura emergió de las sombras, la luz tenue del taller apenas revelaba su rostro distorsionado, pero los ojos brillaban con una malevolencia que cortaba la respiración. «¿Qué buscan, chicos?», preguntó don Felipe, su voz un susurro gélido que helaba la sangre. ¿La verdad o una muerte más rápida? La frialdad de sus palabras hizo que ambos jóvenes retrocedieran, un instinto primitivo de supervivencia gritándoles que debían huir. «No, no queríamos hacerle daño.
tartamudeó Lucas, la inseguridad temblando en su voz. Solo queríamos entender. La frase se disolvió en la niebla de terror que envolvía el ambiente. Entender, repitió don Felipe, acercándose un paso. Hay cosas que es mejor no entender. Lo que te traes entre manos, muchachos, no es un juego. Los ojos del anciano destellaron, llenos de un poder oscuro que los llenó de inquietud. Ambos sintieron que se cerraba el espacio, cada rincón del taller se volvía una prisión. David, con una mezcla de miedo y determinación, tomó una decisión rápida. ¿Qué les hiciste a esos chicos?, preguntó, su voz más firme que nunca. Dime, David, ¿qué harías tú por salvar a aquellos a los que amas?, respondió don Felipe, inclinando la cabeza. Esta comunidad tiene secretos, y yo solo soy el guardián. Pero un guardián debe cobrar un precio. El aire se volvió espeso, y la tensión se podía cortar con un cuchillo. David intercambió miradas con Lucas, entendiendo que lo que rodeaba a don Felipe iba más allá de lo que imaginaban. «No vamos a dejar que sigas atormentando a la gente», gritó Lucas, su valentía creciendo ante la inminente amenaza. De repente, una sombra más oscura que la noche se deslizó detrás de don Felipe. Era un lobo, enorme y enigmático. Su pelaje se movía como si tuviera vida y sus ojos amarillos brillaban intensamente. En un parpadeo, la criatura se acercó, casi fluyendo a través de la penumbra. Don Felipe alzó la mano como si lo estuviera invocando. «Es mi protector, y tú, niño, acabas de pronunciar el nombre que no debías». La sombra del lobo se acercó mucho más, oliendo el miedo de los jóvenes, absorbiendo la luz del taller. Sin un segundo que perder, David y Lucas dieron la vuelta y se lanzaron hacia la salida, la adrenalina corriendo por sus venas. «¡Corre!», gritó David, empujando a su amigo con todas sus fuerzas. La puerta parecía inalcanzable, mientras la risa de don Felipe y el aullido del lobo resonaban tras ellos. Al salir, la brisa nocturna los golpeó en la cara, pero su alivio duró poco. Fuera, el barrio parecía aún más opresivo. Cada sombra ahora parecía cobrar vida. «¿Qué hacemos ahora?», jadeó Lucas, su rostro pálido por el terror. «Tenemos que ir a casa y hablar con los demás. Ellos deben saber». La frase se interrumpió cuando un eco lejano hizo que sus corazones se detuvieran. Un sonido familiar resonó en el aire, y su piel se erizó. Fue el canto de un lobo. «David, ¿y si está más cerca de lo que pensamos?», susurró Lucas, horrorizado. La bruma se espesó a su alrededor, y una figura acechante se dibujó a lo lejos, cubriendo sus rostros con una sombra escalofriante. «No, no puede ser». David sintió que el terror se apoderaba de él nuevamente. Las sombras que creían que estaban dejando atrás regresaban, y para su horror, un nuevo susurro escapó de la niebla. «La cacería apenas comienza». ¿Podrán David y Lucas enfrentar la sombra que se cierne sobre ellos, o su propia valentía será lo que los lleve a un destino oscuro? La niebla se espesó aún más, mientras David y Lucas tropezaban en su huida. La luna, que antes brillaba con fuerza, parecía apagarse lentamente, como si incluso ella temiera lo que se avecinaba. Ambos perspiraban frío, sintiendo que un peligro inminente los acechaba, y el eco de la risa de don Felipe se mezclaba con el canto lejano del lobo, una melodía macabra que retumbaba en su mente. «No tenemos tiempo», exclamó David, rompiendo el silencio inquietante que los envolvía. El laberinto de calles se convertía en una trampa, cada esquina cargaba la posibilidad de un encuentro escalofriante. «Vamos a la casa de Elena, ella tiene que saber lo que pasa». Lucas asintió, aunque la voz temblorosa de su amigo no ayudaba a calmar su creciente pánico. Mientras corrían, podían sentirlo, la presencia ominosa que se convertía en un peso sobre sus hombros. Una sombra oscura danzaba justo detrás de ellos, siempre a la distancia de un susurro, haciéndolos sentir observados. Sus corazones latían desenfrenadamente, cada latido les recordaba que estaban en un juego mortal. De repente, un ruido sordo interrumpió su pensamiento, un sonido que provenía de un callejón. Una mirada rápida reveló una figura encorvada, oculta entre los desechos y la oscuridad.
Su estómago se revolvió. Lucas, más curioso que temeroso, se detuvo un momento. «David, espera un segundo». «No, sigamos, no tenemos tiempo para esto», insistió David, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. Pero Lucas, atraído por la fuerza de lo desconocido, encontró su voz. «Podría ser alguien más que necesita ayuda». La figura se giró. Los ojos resplandecieron con una luz extraña que hacía pensar más en un animal que en un ser humano. «Ayuda», susurró, como si pronunciar la palabra fuera un esfuerzo titánico. «Ayúdame, antes de que sea demasiado tarde». Las palabras se consumieron en el aire, pero resonaron en sus mentes. La desesperación en la voz de la figura parecía ahogarse en la oscuridad. David sintió que un hilo de compasión se tejía en su corazón, pero era delgado, y el miedo estaba listo para romperlo. «No», murmuró, «esto no está bien». «¿Quién eres?», preguntó Lucas, su voz temblando, pero la curiosidad era más fuerte que el temor. La criatura tomó un paso adelante. Su rostro se volvió visible, pálido, demacrado, con marcas misteriosas cruzando su piel como raíces. «Soy uno de los que no regresaron. El cazador no perdona», dijo, temblando a medida que la sombra detrás de David se abalanzaba, esperando su momento. A medida que su figura se proyectaba ante ellos, la tempestad del miedo creció aún más. Una ola de visión inicial se desvaneció, y del fondo brotó una risa aún más escalofriante, la de don Felipe, que parecía emanar de la misma tierra que caminaban. «¿Veis lo que habéis despertado? El precio por la verdad es alto». David firó, sintiendo verdaderamente que la noche no era simplemente una oscuridad, sino un ser con intenciones vivir junto a ellos. «Vamos», gritó, tomando el brazo de Lucas. Pero cuando intentaron salir corriendo, un sonido horroroso, el aullido del lobo resonó aún más cerca, envolviéndolos en su eco. El miedo se apoderó de su ser, llevándolos a un rincón sin salida. No había trama que seguir, y la oscuridad parecía morder. «Estamos atrapados, David», dijo Lucas, sintiendo el terror estancarse en su pecho. «¿Y si el cazador utiliza a los que no regresaron para...» «¡Cállate!», interrumpió David, comenzando a sentir que las sombras los rodeaban. «Siempre hay una forma de salir, la esperanza no se puede perder». Entonces, con la inminente certeza de la muerte cerca, una figura más se deslizó detrás de ellos, y mientras se giraban lentamente, la luna se ocultó por completo. La figura sonrió, exponiendo colmillos afilados, reflejando una lunática ansia de cazar. «¿Te atreves a mirar lo que hay en la oscuridad?», retumbó la voz del cazador justo antes de que todo se convirtiera en un mar de sombras profundas. La cacería apenas comenzaba. ¿Lograrán David y Lucas escapar de este nuevo terror? ¿O se convertirán en las próximas víctimas de la sombra que los persigue? La oscuridad se cerró en torno a ellos como un abrazo glacial, y el terror se convirtió en un peso insoportable. La figura del cazador se acercaba, las sombras giraban a su alrededor como si estuvieran vivas, con cada movimiento, ralentizando la sangre en sus venas. David y Lucas se apretaron uno contra el otro, incapaces de decidir si debían correr o permanecer quietos, aterrorizados por la elección que tenían que hacer. El cazador avanzó con pasos lentos pero seguros, los colmillos brillando bajo la escasa luz de una antorcha temblorosa en la distancia. ¿De verdad pensáis que podéis escapar de la vida que os persigue? Sois las piezas más recientes de un juego eterno. Resonó su voz, grave y profunda, llena de una sabiduría macabra que hacía eco en las paredes del callejón. «Déjanos en paz», gritó David, pero su voz temblaba como una hoja al viento. En su interior sentía que el miedo lo consumía poco a poco. Lucas, temblando a su lado, apenas pudo encontrar palabras. «Si quieres ayudar a tu amigo, tendrás que hacer una elección», continuó el cazador, disfrutando cada palabra. «Elige con cuidado. Lo que decidas podría costarle la vida». David sabía que no podían ceder al miedo. Se esforzó por recordar la historia de la aldea, los murmullos sobre el cazador, sobre los desaparecidos.
Sus pensamientos iban y venían, tratando de encontrar una manera de engañar a la criatura entre ellos. «Dinos lo que necesitas, no tenemos miedo», dijo con el mayor valor que pudo reunir. La criatura se detuvo, y una risa siniestra se deslizó entre sus labios. «¿No tenéis miedo? ¿O solo es el miedo al miedo mismo? ¿Veis ese callejón detrás de mí? ¿El lugar donde las almas errantes encuentran su descanso eterno? Pero no todos regresan». La nostalgia y el dolor en su voz eran palpables, como un canto de sirena. Lucas sintió que la presión en su pecho aumentaba. «David, ¿qué vamos a hacer?» No podía dejar de pensar que, quizás, el cazador tenía razón y sus vidas estaban destinadas a ser una sombra. «Las leyendas hablan de un sacrificio, un precio que hay que pagar», dijo David, repentinamente consciente de las palabras que volvían a su mente. «Si estamos dispuestos a descubrir la verdad, debemos hacerlo, pero también debemos estar listos para afrontar las consecuencias». El viento sopló con fuerza, mostrando la bruma que se formaba a su alrededor. La figura se rió de nuevo, esta vez más fuerte, casi como un trueno en la oscuridad. «Lo sabéis, ¿verdad? La curiosidad siempre ha sido la pequeña llama que se apaga antes de la tormenta». David sintió que la incredulidad crecía en su pecho. «No, esto no puede ser. Vamos a salir de aquí, Lucas». Hizo una pausa, observando cómo la sombra que los perseguía parecía estar más viva que nunca. Era como si cada roce del aire cargara un mensaje oculto. Sin embargo, la risa del cazador continuaba resonando en su mente. «El camino se oscurece para aquellos que no conocen su destino». Y justo cuando David se preparaba para dar un paso adelante, un aullido desgarrador rompió el silencio, haciéndolos temblar hasta los huesos. Los gritos del pasado resonaron en la noche, y una manada de sombras los rodeó, acercándose con movimientos fluidos. David sintió que la tierra temblaba bajo sus pies, como si todo el mundo que conocía estuviera cediendo. «¿Vais a enfrentar la verdad o a ser devorados por la oscuridad?», murmuró el cazador, acercándose, cada palabra cada vez más penetrante. Mientras las sombras se abalanzaban, David asió el brazo de Lucas y ambos se lanzaron hacia el callejón, un último intento desesperado por escapar. Era el momento decisivo, la respuesta a la pregunta que los perseguía desde el principio. Pero, en el fondo, ¿acaso no sabían que cada elección solo los llevaba más cerca de la maldición? La neblina se arremolinaba a su alrededor, desdibujando la línea entre la realidad y la pesadilla. La cacería apenas comenzaba, y ellos podrían estar a punto de abrir una puerta que jamás debieron tocar. ¿Lograrán escapar de esta condena? ¿O la oscuridad reclamará sus almas para siempre? La negrura del callejón se tragó a David y Lucas como un monstruo hambriento. Corrieron, sus corazones palpitando desbocados, mientras el eco de sus pasos resonaba como un tambor de guerra en la noche sin luna. La bruma se intensificó, espesando el aire y dificultando la visibilidad. Cada sombra parecía moverse a su alrededor, cada sonido pulsando en sus oídos. «David, no pares», gritó Lucas, intentando mantener el ritmo. Su respiración era entrecortada, y una parte de él sabía que no estaban corriendo solo de la criatura, huían de algo peor, de la propia desesperación que comenzaba a anidar en sus corazones. Mientras corrían, David recordó las historias que su abuela le había contado junto a la lumbre, relatos de criaturas nocturnas, de pactos oscuros y sacrificios. «No hay nada más aterrador que lo que uno mismo crea», le decía. Su mente gritaba una advertencia, pero ya era demasiado tarde. Estaban atrapados en un juego cuya regla principal era el terror. De repente, las sombras se encaramaron más cerca. «No estamos solos», murmuró David, aterrorizado. Las figuras danzantes eran más que ilusiones, eran rostros sin vida, almas olvidadas que se habían perdido en el abismo de la noche. «¿Los ves, Lucas? Son ellos».
Lucas, al borde del colapso, apenas pudo levantar la mirada. «David, debemos hacer algo. No podemos quedarnos aquí». Su voz temblaba, un eco de su indignación contra el destino que parecía irremediable. ¿Sabes qué trae la luz? La voz del cazador resonó tras ellos, cargada de una cruel intuición. Las palabras flotaron en el aire, retumbando en sus cabezas como un oscuro coro. «Solo más sombras. ¿Quieren jugar al escondite, niños?» David giró con rapidez, y ahí estaba, la figura emergiendo como un espectro del horror, más grande, más imponente. «Ese callejón es donde nos atrapará una vez más», gritó, señalando un resquicio que parecía un refugio. Los instintos primarios se activaron, corrieron una vez más, lanzándose entre las sombras hacia la aparentemente inocente abertura. Pero no había refugio, solo otro laberinto que giraba y se retorcía, una trampa diseñada para atrapar a los que buscaban la verdad. Al avanzar, el suelo tembló bajo sus pies, y murales de profundas historias de dolor y sufrimiento comenzaron a surgir de la niebla, revelando secretos que nunca debieron ser contados. El cazador rió de nuevo. ¿Realmente creen que pueden escapar de lo inevitable? Cada paso que dan los acerca más a su destino. Su voz resonó, profunda como la tumba, y el eco se apagó en un silencio aterrador. «¡No puede ser!», exclamó David, el pánico apoderándose de él. «Deberíamos correr en dirección contraria. No podemos dejarnos atrapar». Pero, tal vez, lo que temían no era el cazador, sino lo que podrían descubrir en su carrera por la supervivencia. Lucas se paró en seco. «David, mira». Detrás de ellos, las sombras chocaban entre sí, formando una especie de barrera que los empujaba hacia una suerte de elección. En el aire, unas palabras resonaron. «La verdad a menudo es más oscura que la mentira». «¿Estamos listos para lo que venga?», preguntó Lucas, sintiendo que el peligro era más que físico, era un desafío a su propia humanidad. De pronto, un grito desgarrador rompió el silencio, y por un instante los dos amigos sintieron el frío extrañar las palabras de sus abuelos. Antes de que pudieran decidir, un torrente de sombra se abalanzó sobre ellos. Fue un instante, un latido. La oscuridad se convirtió en su mundo, devorando sus gritos y llevándolos al abismo. «No puede ser», exclamó David, el pánico apoderándose de él. «Deberíamos correr, ya». Pero, tal vez, lo que temían no era el cazador, sino lo que podrían descubrir en su carrera por la supervivencia. Lucas se paró en seco. «David, mira». Detrás de ellos, las sombras chocaban entre sí, formando una especie de barrera que los empujaba hacia una suerte de elección. En el aire, unas palabras resonaron. «La verdad a menudo es más oscura que la mentira». «¿Estamos listos para lo que venga?», preguntó Lucas, sintiendo que el peligro era más que físico, era un desafío a su propia humanidad. De pronto, un grito desgarrador rompió el silencio, y por un instante los dos amigos sintieron el frío extrañar las palabras de sus abuelos. Antes de que pudieran decidir, un torrente de sombras se abalanzó sobre ellos. Fue un instante, un latido. La oscuridad se convirtió en su mundo, devorando sus gritos y llevándolos al abismo. ¿Lograrán enfrentar lo que les espera en la negrura? ¿O sus decisiones sellarán su destino en la eternidad de la noche? La oscuridad los envolvió como una manta asfixiante. David y Lucas no sabían si todavía estaban corriendo o si habían caído en un vacío sin fondo. Lo único que sentían era el frío penetrante que calaba hasta los huesos y los ecos de risas burlonas resonando a su alrededor, como un coro de almas malditas que se deleitaban con su desesperación. «¿Dónde estamos?», balbuceó David, la voz temblando. Ya no había callejón, solo un paisaje distorsionado, donde el suelo era un mar de sombras líquidas y las paredes eran susurros que se volvían ruidos. «David, atención», gritó Lucas, señalando al frente. Una luz tenue se filtraba a través de la niebla, como un faro en la tormenta.
Los dos amigos corrieron hacia ella, empujados por una esperanza desesperada. Pero a medida que se acercaban, la luz se desvanecía, revelando un círculo de miradas fijas que no eran amables. Las figuras emergieron de la penumbra. Sus rostros eran sombras sin rasgos, cuerpos desfallecidos que parecían fluir con la oscuridad. «Estamos aquí para guiarte hacia la verdad», susurró una de ellas. La voz era suave, casi seductora, pero el frío en su aliento hizo que David y Lucas retrocedieran. «No podemos quedarnos aquí», exclamó Lucas, sintiendo cómo el terror le anudaba el estómago. «¿Qué quieren de nosotros?» La multitud de sombras comenzó a moverse como un torrente, acercándose con intenciones desconocidas. David apretó el brazo de su amigo. «Lucas, debemos irnos, ya». Pero la voz de las sombras resonaba más fuerte, embriagadora. «La verdad duele, pero es el primer paso para liberarse. ¿Qué es lo peor que puede pasar?» Las figuras se dispersaron brevemente, formando un camino hacia un espacio abierto. La idea de enfrentar lo desconocido se convirtió en un dilema que torturaba sus mentes. ¿Sería mejor huir o descubrir lo que les tenían preparado? «Vamos», dijo David, decidido. Comenzaron a caminar hacia el centro del círculo de sombras. Cuanto más se acercaban, más clara se volvía la imagen, un altar de piedras oscuras, cubierto de inscripciones que brillaban ominosamente. En el centro, una caja antigua, tan desgastada que parecía susurrar secretos olvidados. «¿Qué es eso?», preguntó Lucas, el miedo palpitando en su pecho. «Parece que han ofrecido algo aquí», respondió David, sintiendo un escalofrío recorriendo su espalda. Cada paso se sentía como un paso hacia el abismo. De repente, la figura del cazador surgió entre las sombras. Su sonrisa era malévola. ¿Tan pronto se rinden ante el miedo? ¿Desean saber qué han forjado con sus propias manos? «¿Qué significa eso?», cuestionó David, con la voz entrecortada. Las sombras comenzaron a reír, una risa que resonaba en sus almas. «Cada uno de ustedes tiene un secreto que guardar, un pacto que han diseñado desde la oscuridad de sus corazones», respondió lentamente, acercándose al altar. David sintió que el aire se volvía denso. «No queremos escuchar más mentiras», gritó. «¿Mentiras? Estas son las verdades más oscuras que jamás han salido a la luz». La voz del cazador se desvaneció mientras el altar comenzaba a brillar con un fulgor inquietante. Una imagen apareció en la superficie de la caja, un rostro familiar, uno que ambos conocían, pero que nunca habían querido recordar. La figura era la de un amigo que habían perdido, su mirada atormentada clamando por ayuda. «¡No! ¡No puede ser!», Lucas retrocedió, cubriendo su boca. Ahora que conocen la verdad, la pregunta es, ¿están listos para pagar el precio? La oscuridad parecía irse adensando alrededor de ellos, como un depredador aguardando su momento oportuno, y el eco de risas burlonas se convirtió en un grito sordo que levantaba la piel de sus brazos. David y Lucas se miraron, sintiendo que el peso de sus propios secretos temblaba como un tambor en sus corazones. ¿Estaban realmente listos para enfrentar lo que habían desatado? La luz de la imagen seguía brillando, y con ella las sombras se acercaban. «Debemos actuar, ahora», dijo David, mirando a su alrededor, buscando alternativas. Había que poner fin a esto, de una u otra forma. ¿Escaparán de las sombras o las verdades ocultas los atraparán en un destino aún más siniestro? David y Lucas se miraron, sus ojos brillaban con una mezcla de terror y determinación. La figura del cazador parecía alimentarse de su angustia. «¿Qué precio?», preguntó David, su voz sonaba más firme de lo que se sentía. «Tu amistad, tu lealtad, o quizás tu vida», respondió el cazador, disfrutando cada palabra. «Ustedes han llegado muy lejos, pero algunos caminos no tienen retorno. ¿Qué tan fuertes son? ¿Realmente sus lazos?» Lucas sintió cómo el sudor le corría por la frente. Las sombras alrededor de ellos se retorcían, como si esperaban la respuesta a la pregunta imposible. Él y David habían compartido mucho, pero aquella carga parecía más que un simple secreto.
La imagen del amigo perdido seguía brillando, y su expresión de dolor caló profundo en sus corazones. «¡Necesitamos una respuesta! ¡Ya!», gritó Lucas, buscando en la confusión algún atisbo de valentía. Pero en su interior sentía que sus propias dudas les estaban ahogando. La idea de perderse y no encontrar el camino de vuelta era aterradora. «Todos estamos ligados por un hilo invisible», continuó el cazador, que ahora se movía con agilidad inhumana. «Las decisiones que tomaron antes, el camino que elegiste, todo ha traído hasta aquí, y aquí es donde se enfrentan a su verdad». «¿Qué quiere de nosotros?», dijo David, apretando los dientes. Quería mantener el miedo a raya, pero su voz temblaba. Enfocó su mirada en la caja como si pudiese encontrar dentro las respuestas que necesitaban. Lucas lo siguió, observando algunos símbolos que parecían generar un latido en su pecho. Primer paso: revelar tu secreto más oscuro. Solo entonces los liberarás de este tormento. La voz del cazador era como un eco, reverberando en sus cerebros. Ambos amigos dieron un paso hacia atrás. La presión del momento era insoportable. David recordó la noche cuando todo cambió, la risa, la tragedia, el último adiós. No puedo hablar de eso, nunca lo haría», dijo, con el alma desgarrada. Las sombras empezaron a cerrarles el paso, pero el brillo del altar se intensificó. «¿Y si tu silencio es lo que los condena a ambos? ¿Qué tan lejos estarías dispuesto a llegar para protegerte?». El cazador se acercó, su rostro aún cubierto por la negrura. El sudor goteaba de la frente de Lucas. «No podemos dejar que esto nos consuma», dijo, encontrando algo de valor en su voz. «David, tenemos que enfrentarlo. Tal vez si hablamos, si revelamos lo que sabemos, tal vez esto termine». «¿Qué estamos haciendo?», murmuró David, sintiendo cómo el suelo abajo parecía moverse, como si estuvieran sobre un precipicio que amenazaba con tragarlos. Las risas de las sombras se desvanecieron, y la atmósfera se tornó en algo más sombrío. La caja comenzó a vibrar con un sonido bajo, como el rugido de una bestia latente. «La decisión es suya. Olvídense del pasado o enfrenten las consecuencias». David miró a Lucas a los ojos. «¿Estás seguro?». Lucas asintió con la cabeza, con una determinación resuelta. «Sí, tengo que hacer esto». La caza de recuerdos, de ocultamientos, había terminado. Ahora, en medio de ese mar de sombras, revelaría sus vulnerabilidades. De repente, el altar estalló con luz, y una ola de energía recorrió el espacio. Las imágenes comenzaron a multiplicarse, revelando fragmentos oscuros de su pasado que nunca quisieron enfrentar. La voz del cazador resonaba en sus cerebros. Oídos mientras la realidad se torcía a su alrededor. «El secreto es solo el principio. Experimenten lo que han escondido». Lucas cerró los ojos, queriendo olvidar. Pero los ecos del pasado eran implacables. Él y David debían entender que lo que hiciesen a continuación decidiría sus destinos. Había cruzado una línea, y cada paso solo los llevaba más profundo en la oscuridad. El sudor frío recorrió sus espaldas, relámpagos de pánico en sus miradas. ¿Estaban realmente listos para enfrentar la verdad que habían acallado por tanto tiempo? Una sombra se deslizaba lentamente detrás de ellos, acosándolos como un predador. Y mientras el altar brillaba intensamente, una voz resonó. «El tiempo se acaba, y sus secretos no serán perdonados». La decisión giraba en la atmósfera cargada de tensión, mientras los dos amigos se dieron cuenta de que no estaban solos. Cada figura en la oscuridad anhelaba lo que ocultaban, y al fin el momento de la revelación estaba cerca. Lucas retó a su compañero con la mirada, pero no se atrevían a moverse. La oscuridad estaba lista para tragarlos todo. ¿Podrán enfrentar lo que han olvidado o se quedarán atrapados en este lugar para siempre? Mientras el resplandor del altar palpitaba, la pregunta quedó suspendida en el aire, como un eco aterrador, dejándolos ante un destino incierto. El miedo era palpable, un manto pesado que se cernía sobre David y Lucas. La luz del altar parecía pulsar, un latido constante que resonaba en sus corazones.
Necesitaban hablar, pero las palabras se atascaban en sus gargantas. David, con la respiración entrecortada, sintió que la habitación se encogía a su alrededor, como si la oscuridad los presionara para que revelaran sus secretos. Lucas, tengo que, empezó a decir, pero las sombras se movieron de nuevo, interrumpiéndolo. Un ruido sibilante que parecía venir de todas direcciones llenó el aire, como un murmullo de voces perdidas. El cazador se acercó más, su figura alta y oscura proyectando una enorme sombra en el suelo. «Hablen», susurró él, la voz un eco de promesas rotas. «¿Qué les impide hacerlo? ¿El miedo? ¿La culpa? Todos ustedes han tenido oportunidades y han dejado que se escapen. No sientan que esta sea otra oportunidad más. Este es el momento». David sintió una punzada de rabia. «No tienes poder sobre nosotros», gritó. Pero sus palabras no reflejaban la verdad. Las dudas y los recuerdos lo atravesaban como cuchillos. El rostro del amigo perdido, Pablo, surgió en su mente, como una sombra que nunca lo dejaría en paz. ¿Acaso su silencio lo había hecho partícipe de la tragedia que lo envolvía? Lucas se pasó la mano nerviosamente por la frente, tratando de enfocar su mente. «David, piensa en lo que estamos haciendo», murmuró, su voz quedando atrapada entre el terror y la razón. «No hay tiempo para dudas», sentenció el cazador, ahora cotidianamente próximo. Las sombras reunidas a su alrededor parecían un coro que lo respaldaba. «Hablen, revelen lo que han escondido, y así como el aire se vuelve liviano, también sus terrores». Cargas se desvanecerán, o solo serán parte de mi colección, tan solo figuras más en esta oscuridad. Una sensación de desesperanza se apoderó de Lucas. ¿Y si el cazador tenía razón? ¿Y si el secreto era lo que los mantenía prisioneros? Con un fuerte suspiro, Lucas giró su mirada hacia el altar, el brillo perturbador abriendo una rendija en su alma. ¿Amistad o traición?, pensó. ¿Quién era él verdaderamente? «Está bien», dijo finalmente, su voz temblando, aunque una chispa de resolución brilló en su mirada. «Lo diré, pero no solo soy yo. David, tú también tienes que hacerlo». David lo miró horrorizado. «No, no puedo». «Tienes que hacerlo. No puedo cargar con este peso yo solo. Necesitamos salir de aquí», insistió Lucas, las sombras pulsando con energía, como si saborearan la tensión del momento. La voz del cazador resonó de nuevo, más intensa. «El silencio no es una opción, solo hay un camino hacia adelante. Empezarás tú, Lucas». Las imágenes comenzaron a danzar nuevamente alrededor de ellos, y como un resorte, las memorias invadieron su mente. La noche del accidente, las risas, pero sobre todo, el grito desgarrador. La culpa ya no era una sombra, era un monstruo que devoraba. Lucas respiró hondo y habló. Las palabras fluyeron inesperadamente de sus labios. «Fue mi culpa, yo debí haberlo impedido». Al pronunciar el nombre de Pablo, su voz se quebró. «No quise que eso sucediera. Fui cobarde, siempre fui cobarde». Las sombras temblaron, como si alimentarse de su confesión les diera fuerza. David se sintió atrapado, la presión de la confesión de Lucas lo empujaba a la desesperación. «¡Basta! ¡Yo no puedo!», gritó. Las sombras vibraron, y la figura del cazador se acercó más. «Ahora tú, David, tu turno. Pague el precio de tu silencio, y ellos serán libres. De lo contrario, lo que has escondido quedará para siempre en este lugar». La atmósfera se volvió irrespirable mientras el terror se apoderaba de David. Una promesa de oscuridad le sangraba en su pecho, y sabía que tenía que decidir. ¿Podría dejar que todo se desmoronara o rompería el hilo del silencio? Un grito seco resonó en su mente, pero algo más que eso lo detuvo. Una sombra en la esquina del altar se movió, como si alertara al cazador de su indecisión. La verdad podría salir a la luz o ser consumido por el horror de lo desconocido.
Mientras el altar seguía iluminándose, David comprendió que pronto se vería obligado a elegir entre salvarse a sí mismo o renunciar a sus secretos. Las sombras querrían beber de su confesión, pero ¿serían esos secretos aún más oscuros de lo que jamás imaginó? La pregunta quedó suspendida en el aire, oscura y llena de horror, un eco de lo que vendría. David sintió que las paredes de la habitación se cerraban a su alrededor, aplastándolo con una presión cada vez más insoportable. La luz del altar, intensa y casi hipnótica, lo llamaba con promesas que no podía entender del todo. Al mirar al altar, Rostro de Lucas, sus ojos revelaban una mezcla de miedo y determinación, como si en su decisión de hablar había encontrado la salvación o la condena. Lucas, comenzó David, su voz titubeando, cargada de una mezcla de tristeza y dolor. No sé si puedo. Las sombras a su alrededor parecían moverse al ritmo de su temor, danzando en un macabro espectáculo que reflejaba su agitación interna. ¿Y si el cazador está en lo correcto? ¿Y si al levantarnos, al hablar, liberamos algo mucho más oscuro? La incertidumbre le cortaba la respiración. Miró a su amigo, buscando en él alguna señal de que todo esto fuera un mal sueño, una pesadilla de la que despertarían pronto. Tal vez sea lo único que nos quede, respondía Lucas, su voz quebrada pero firme. Con cada palabra, las sombras parecían alimentarse de su conflicto, reforzando su existencia a través del miedo y el dolor. No creo que podamos escapar sin hacerlo. Pero la conciencia de David le latía en la cabeza con cada latido de su corazón. Las visiones de esa noche trágica se deslizaban por su mente como una serpiente venenosa. La risa de Pablo se mezclaba con el eco de su grito, un lamento que nunca había dejado de atormentarlo. Mi culpa, repetía en su mente como un mantra, un recordatorio de lo que había perdido. A medida que la presión aumentaba y la figura del cazador se acercaba, David sintió como si algo dentro de él comenzaba a crujir. Lo que oculto, lo que escondo, podría destruirme. Era un vacío gélido que lo atacaba desde adentro, pero su voz seguía atrapada en su pecho, como una mariposa atormentada en un frasco. «Di lo que sientes, David, no dejes que este monstruo te anule», gritó Lucas, ahora visiblemente agitado. Las sombras alrededor de ellos comenzaron a chirriar, imitando el nerviosismo de Lucas. El cazador sonrió, con una expresión que reflejaba la satisfacción de saber que ambos estaban al borde de su ruptura. David cerró los ojos, intentando bloquear las imágenes que fluyeron en su mente. La noche del accidente se repetía, en todas sus excruciantes facetas. Hubiera podido hacer algo, podría haberlo salvado. Las palabras se deslizaban en sus labios, pero aún temía que, al pronunciarlas, sellara su condena. «David, es ahora o nunca», insistió Lucas, su voz llena de pánico. Las sombras parecían adquirir formas más siniestras, acercándose a ellos con una intención oscura, como seres hambrientos listos para devorarlos. Desesperando, David sintió que la luz del altar lo atrapaba aún más, como si fuera una trampa. Yo jugué con su confianza, lo engañé. No debía haber ido esa noche, debía haberlo detenido. No puedo vivir con esto. El cazador se inclinó hacia él, como un ladrón que escucha un secreto valioso por primera vez. «Sigue, David, déjame sentir tu dolor». Pero sus palabras apenas lograron salir. Con cada confesión, temiblemente, la habitación se volvía más oscura, como un dardo. Si su verdad estuviera abriendo más puertas que jamás debieron abrirse. Entonces el altar comenzó a vibrar, como si una energía oscura lo atravesara. Burbujas de luz negra brotaban de él. David sintió un escalofrío recorrer su columna, y en un instante, la figura de Pablo, su rostro torcido en una mueca de dolor, apareció fugazmente en la luz. ¿Por qué, David? La visión le atravesó el alma, cortándolo por la mitad.
Las sombras se convulsionaban, y el cazador sonrió, un brillo macabro en sus ojos. ¿Vas a dejar que tu secreto lo consuma, o asegurarás su libertad y la tuya? Resignado, David comprendió que el silencio ya no era una opción. Con un grito desgarrador, se lanzó hacia la verdad que lo había consumido durante tanto tiempo. Pero, mientras su confesión se acercaba a la superficie, una sombra se cortó en su camino, un grito aterrador resonando en sus oídos. «¡No, no lo hagas!», ladró Lucas, pero era demasiado tarde. El altar estalló en un mar de sombras, tragándose todo a su paso. David sintió que caía, atrapado, con la risa del cazador resonando a su alrededor como un eco de la perdición, dejando en el aire la pregunta: ¿qué monstruo despertaría al revelar lo más oscuro de su ser? David y Lucas cayeron en un océano de oscuridad, un mar interminable de sombras que parecían danzar a su alrededor. La risa burlona del cazador resonaba como un eco en su mente, un sonido que prometía desvelar lo peor de sus pesadillas. La confusión y el horror se mezclaban en el aire, creando una atmósfera tan irrespirable que sentían que el miedo se apoderaba de ellos, tirando con fuerza de sus corazones. De repente, una luz brillante emergió del vacío, un resplandor cálido en medio de la fría oscuridad. Era el altar, aún pulsando con una energía inquietante. «¿Qué has hecho?», resonó la voz del cazador, llena de sorpresa y furia, mientras cada sombra se tornaba más oscura. «Has desatado el horror que tratabas de ocultar». Con un temblor en el estómago, David se dio cuenta de que, a pesar del miedo, la verdad había comenzado a despegarse de sus labios. «Lucas, no podemos dejar que esto nos consuma, debemos enfrentarlo». La conexión entre ellos se fortalecía a medida que la luz del altar iluminaba sus rostros, mostrando el reflejo de sus miedos. Lucas, con su respiración todavía entrecortada, asintió. «Si esto es lo que tenemos que hacer, entonces juntos, haremos lo que sea necesario». En ese momento, la fortaleza de su amistad se sintió palpable, una chispa que podía encender la esperanza en medio del terror. La oscuridad pareció cambiar de forma, arremolinándose a su alrededor mientras la figura del cazador avanzaba. ¿Cuál es su secreto entonces? ¿Qué les hace pensar que puede haber esperanza? Su voz, llena de desdén, resonaba en el aire pesado. «No hay redención sin sacrificio. ¿Están dispuestos a pagar el precio?» «Tal vez sí», respondió David, su voz ahora firme. «No quiero vivir en la sombra de mi miedo. Quiero ser libre». Al mencionar la libertad, la luz del altar resplandeció aún más intensamente. David sintió que una oleada de poder lo atravesaba, una fuerza que parecía empujarlos hacia adelante. «Hacemos esto juntos, hermano», gritó, alzando la vista hacia Lucas. Sus corazones latían al unísono, dispuestos a enfrentarse a cualquier horror con tal de salir de la oscuridad. El cazador, visiblemente enfurecido, dio un paso hacia ellos. Las sombras que lo acompañaban comenzaron a desgajarse de su forma. «¿Y qué les hace pensar que la libertad está a su alcance? La oscuridad siempre exige un precio». «Pero tenemos algo que no puedes llevarte», exclamó Lucas, inspirando aire con fuerza. «La amistad, la memoria de quienes hemos perdido. No estaremos solos esta vez». Sus palabras resonaron con una fuerza que casi podía desafiar el eco del cazador. Los ecos comenzaron a confundirse, la risa se tornó en lamentos, y David sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. De repente, los rostros de aquellos que habían desaparecido, incluidos Pablo, aparecieron y desaparecieron en el resplandor del altar, reflejando el dolor y el anhelo. Una conexión surgió entre ellos, un hilo visible que unía sus destinos. «Mientras estemos juntos, nada de esto puede detenernos», afirmó David, su corazón rebosante de valentía. «Lo que hemos perdido puede guiarnos, y eso también nos hará fuertes». El altar vibró con una energía creciente, pero no solo la oscuridad parecía agitarse, una luz reverberante se hacía más intensa. El cazador se encorvó, como si la fuerza del altar le hiciera daño. «No pueden despojarme de mi poder», gritó, y su figura comenzó a desvanecerse en la multitud de sombras.
Tu poder no es suficiente contra la unión que hemos construido, replicó Lucas, poniendo una mano sobre el altar. Debemos recordar lo que somos y lo que hemos perdido, porque eso nos fortalecerá. No, esto no puede ser, clamó el cazador, intentando desplegar sus sombras, pero cada intento se desvanecía con la creciente luz. David y Lucas se unieron, apoyándose el uno al otro, mientras la luz del altar se expandía como hebras de oro. Al mismo tiempo, se imaginaban comenzando a desmantelar las sombras que habían atormentado a su comunidad. Poco a poco, las risas ahogadas y los gritos acallados se transformaron en una sinfonía de unión. Finalmente, el cazador se desvaneció, y solo quedó la luz brillante, envolviendo a David y a Lucas en un abrazo cálido. «Lo logramos», murmuró David, su voz llena de alivio. «Sí, pero es solo el principio», replicó Lucas. «Debemos ayudar a todos a recordar, a sanar». Ambos abrazaron la luz, sabiendo que la lucha no había terminado, pero que juntos podrían enfrentar cualquier sombra que intentara volver. El barrio, que había sido aplastado por la oscuridad, comenzó a cobrar vida nuevamente. Las risas llenaron el aire y las calles, y la comunidad se reunía, recordando a aquellos que habían desaparecido. David y Lucas sabían que las cicatrices persistirían, pero también que la sombra luz siempre podría encontrar su camino. Así, con su amistad como ancla, los dos amigos se levantaron y miraron hacia el futuro. «No importa que venga, siempre lo enfrentaremos juntos», dijo David, mientras la luna brillaba una vez más sobre Ciara. La historia del cazador de lobos se convertiría no en un recuerdo aterrador, sino en una lección de esperanza y valentía compartida. ¿Te ha gustado este final? Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo y hacer crecer esta comunidad. Inunden la sección de comentarios con sus reacciones y teorías sobre el final. Y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Tu apoyo es fundamental y solo los verdaderos fans entienden la importancia de mostrarlo a través de estas acciones. ¡Gracias!